Bienvenidos todos a la casa de Dios en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a los Corintios 12. Primera carta a los Corintios 12. Primera carta a los Corintios 12, versos 12 a 21. La semana pasada vimos los meros 11 versículos. Hoy vamos a ver los siguientes versículos del 12 al 21. El texto es muy largo, era hasta el 31, pero nos va a llevar mucho tiempo, así de que con calma vamos a ver solo los versos 12 a 21. Bien, vamos a leer juntos la palabra de Dios, hermanos. Si gusta acompañarme, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así entonces 1 Corintios 12 hasta el 21. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Qué sabio es Dios, que al crear a la iglesia la hizo exactamente funcional como lo es nuestro cuerpo físico. Así como nuestro cuerpo cumple con todas sus actividades y labores, porque todos y cada uno de nuestros miembros llevan a cabo sus funciones, de igual manera la iglesia cumple con su función y su finalidad cuando todos y cada uno de sus miembros cumplimos con nuestras propias funciones también. El tema de este sermón, hermanos, es somos miembros del cuerpo de Cristo. Seguimos con esa misma serie en este capítulo 12. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, la semana pasada vimos la lista de los dones espirituales que Pablo nos presenta en los primeros 11 versículos. No los vamos a ver hoy de nuevo. Vimos el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus. Al final dice Pablo, bueno, el don de lenguas y el de interpretación de lenguas, y dijimos la semana pasada que no los vamos a explicar, porque en el capítulo 14 Pablo va a profundizar mucho con respecto a este don de lenguas, y va a hablar precisamente de la necesidad de poder haber personas en la iglesia que si se practica el don de lenguas debe haber también quien pueda traducir o pueda interpretar, que es dentro de los aspectos del orden, ¿verdad?, dentro de la iglesia que se debe proceder, cómo se debe proceder. Pero en Efesios 4 también aparece una breve lista de algunos dones. Y dice ahí en Efesios 4, Pablo, hablando a la iglesia en la ciudad de Éfeso, menciona que hay un don de evangelismo. Bueno, el don de evangelismo es la capacidad dada por Dios a algunos dentro de la iglesia para poder presentar el evangelio con toda claridad a los inconversos en cada situación y medios posibles como se pueda. Estos hermanos que tienen el don de evangelismo particularmente sienten una profunda necesidad de poder hablar de Dios y a la vez
que sienten la necesidad, sienten un gozo indescriptible cuando lo hacen, están dispuestos a invertir su tiempo, sus recursos y lo que tengan que hacer para poder presentar el Evangelio. En síntesis, eso es el don de evangelismo. Pablo también habla ahí en Efesios 4 acerca del don de pastores. Él dice ahí pastor, maestro. Divido el don porque el pastor necesariamente pues tiene que saber enseñar, pero un maestro no necesariamente tiene que ser un pastor. Así es de que los dos dones pues se dan por separado, aunque en el caso de Pablo, cuando habla a los Efesios, dice que debe ser un pastor también que tenga el don de maestro. Entonces el de pastor es la capacidad de Dios a algunos para poder asumir la responsabilidad de poder cuidar, guiar y alimentar a la iglesia del Señor. Son personas a las que Dios pone como responsables de su obra dentro de la iglesia. El don de enseñanza, por lo mismo, en Efesios, como le decía, en la carta a los Efesios va junto con el de pastor, dice Pablo, pastor maestro, porque un pastor necesariamente tiene que saber enseñar a las ovejas y tiene que tener la habilidad de poder compartir las enseñanzas de Dios a sus hermanos. Así que por esta razón, los dos dones, en el caso de Efesios, van juntos. Sin embargo, el don como tal, a algunos hermanos en la iglesia, es la capacidad dada por Dios para poder explicar las verdades de Dios a las diferentes personas que conforman sus grupos de enseñanza dentro de la iglesia, sean esos niños, adolescentes, jóvenes, adultos o nuevos creyentes, o en todo caso muchas veces también a personas interesadas en conocer del Evangelio del Señor. Esto en síntesis, hermanos, es el don de la enseñanza. En Romanos 12 también aparece una pequeña lista de algunos dones espirituales. Algunos dones espirituales de hecho se unifican con otros porque se ha hallado que en particular pues resulta ser el mismo don, solo que mencionado de otra manera. El de servicio. Aquí en Romanos 12 dice Pablo que también existe el don de servir. Este don hace referencia a la función del diaconado. En síntesis, hermanos, en Hechos capítulo 6, se habla precisamente de que la iglesia tuvo la necesidad de poder nombrar a algunos diáconos, y dice ahí el escritor Lucas que, bueno, debido a los conflictos que se vivieron a raíz de la distribución de la ayuda diaria, y algunos habían sido, particularmente las viudas de los griegos, descuidadas en este aspecto, hubo problemas dentro de la congregación, y entonces los apóstoles sugirieron a la iglesia, pues nombremos diáconos, ¿verdad? Y nombraron a 6 diáconos, que fueron los primeros que funcionaron como servidores dentro de la iglesia, en la primera iglesia cristiana en el libro de Hechos. Entonces, una persona con este don es aquella, hermanos, que puede servir en la obra de Dios en cualquiera de las áreas donde Dios espera que se sirva, que sea útil. Algunos dicen, y algunos que están conmigo en el discipulado, hemos visto que se menciona que 2 son los dones generales en la iglesia. Uno dicen es el don de servir y otro es el don de dar. El de servir porque, bueno, recuerde usted que todos los creyentes somos siervos del Señor. Ahora sí que todos debemos estar dispuestos a servir. Y el otro don general en la iglesia, dicen también, es el don de dar. Y en este caso habla precisamente de lo económico. Todos estamos llamados, no a fuerza ni obligadamente, a contribuir para el sostenimiento de la obra de Dios. Esto es algo muy especial, pues, porque los que hemos estudiado en el discipulado este aspecto de los dones generales en la iglesia, hemos aprendido que, bendito sea Dios, hermanos, a nadie se le forza a hacer algo que no quiera, ¿verdad? Cuando vemos que la obra de Dios requiere de nuestra contribución y nuestra colaboración, lo hacemos de corazón, y sobre todo cuando nos damos cuenta que no se abusa, ¿verdad? Nadie abusa, nadie está sacando provecho de esto de manera particular, sino que se está usando los recursos de Dios, porque son de Dios, para lo correcto y las cosas que se requieren. Entonces con gusto contribuimos porque sabemos que lo estamos haciendo para la obra de Dios y se está usando de manera correcta. Entonces el de servir específicamente, hermanos, es que Dios ha dado cierta capacidad a algunos hermanos dentro de la iglesia específicamente para poder bendecir a los demás con actos que traigan beneficio a la iglesia, porque recuerde usted que aunque todos somos servidores, algunos particularmente Dios ha puesto en la iglesia para que se gocen sirviendo a sus hermanos, aunque muchas veces ni siquiera reciban un gracias por lo que hacen. De hecho, por eso la palabra servicio viene de la palabra griega diaconía, de donde se deriva la palabra diácono que usamos en las iglesias y que significa literalmente uno que sirve. Entonces,
Ese es el don de servicio. También ahí en Romanos 12 se menciona el don de exhortación. El don de exhortación, hermanos, no es el de partir cabezas. No, no es ese. Algunos piensan que exhortar es partirle la cabeza a los hermanos que se portan mal. Pero no es ese. El don de exhortación es la capacidad dada por Dios a algunos para poder animar, motivar, alentar a otros en la iglesia en tiempos de dificultad y crisis. Son capaces de dar consejo, consuelo, oportuno y proponer soluciones y aún dar instrucciones con el fin de ayudar a algunos a salir de sus momentos críticos en ese momento de su vida y crecer en su relación y su fe en Cristo Jesús. Así que el don de exhortación es básico en la iglesia, aunque no todos lo desarrollemos, algunos sí. Aparece también el don de repartir. A este don también se le toma como sinónimo de dar dentro del estudio de los dones espirituales. Y es la capacidad por Dios a todos los creyentes, hermanos, porque todos sin excepción estamos llamados a ayudar para el sostenimiento de la obra local, como le decía hace un momento. Llamado que se sustenta, por un lado, en la gratitud que todo creyente debemos sentir por la salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Muchas gracias. Por la salvación que Dios nos ha dado, porque debe haber gratitud, porque el hecho de saber que ya no estamos, hermanos, bajo condenación, sino que Dios nos ha dado vida abundante a través de Jesucristo, debe movernos a la gratitud. Y eso, por un lado, dicen los especialistas, debe impulsar al creyente a decir: yo contribuyo para que haya recursos en la iglesia para que otros también sean alcanzados con el evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos ayudar a la gente y muchas veces hemos regalado estudios bíblicos, Biblias, hemos apoyado incluso a personas que, aunque no están aquí entre nosotros, hermanos, se les ha ayudado económicamente en cirugías, ¿verdad?, en cosas para poder después permitirnos la oportunidad de compartir el evangelio, y así se ha hecho. Entonces, para todo eso se requieren recursos. Por otro lado, también debe haber gratitud, hermanos, en el creyente que da, porque pues nosotros hemos sido sostenidos generosamente por Dios todos los días. Hoy estamos comenzando una nueva semana, y la semana que concluyó, todos, hermanos, tuvimos de comer, ¿verdad? Todos tuvimos vestido, calzado. Algunos no tienen un lugar propio, una habitación propia, pero Dios ha provisto los medios para pagar la renta, ¿verdad?, para pagar lo que se requiere. No nos han cortado la luz, el agua, etcétera. Dios nos ha provisto los recursos para que podamos cubrir nuestros gastos. Ha habido emergencias y las hemos podido solventar porque Dios ha sido bueno con nosotros, en fin. Entonces, la gratitud por este lado acerca del sostenimiento y la fidelidad de Dios cada día debe llevar al creyente también a poder participar en esta bendición de dar, de aportar para la obra de Dios. Tal como algunos lo hicieron en su momento. Recordará usted a Bernabé en Hechos capítulo 4, que fue capaz incluso de regalar una propiedad para que la iglesia fuera bendecida, o en el caso de los creyentes macedonios de 2 Corintios 8, que encontramos en la Biblia que fueron generosos aún a pesar de que eran gente muy pobre materialmente hablando. Ese es el don de repartir o el don de dar. También aparece el don de presidir en Romanos capítulo 12. A este don también se le conoce como el de liderazgo o de dirigir. Entonces se unifican estos dones acá en uno solo, de presidir, y es la capacidad dada por Dios a algunos para poder ayudar dentro de la iglesia, estableciendo metas, motivando y dirigiendo a los hermanos de la iglesia para poder llegar a alcanzar los objetivos propuestos, las metas propuestas como iglesia en el proyecto de Dios hacia el mundo, de poder alcanzar a las personas sin Cristo. Aparece el don de misericordia. Y esta es la capacidad dada por Dios a algunos de compadecerse de aquellos que están sufriendo físicamente, materialmente, espiritual o emocionalmente, y ayudarlos de manera oportuna, de la manera más certera posible, para poder ayudar a estas personas a poder sacar o salir de sus problemas, sacarlos de sus crisis, a veces, de ser posible. La idea en este caso, la misericordia, no es lástima, sino es compasión. El Señor sintió compasión por nosotros, misericordia de nosotros, no lástima, hermanos. Entonces, ese don tiene que ver precisamente con esa actitud del creyente de sentir también compasión por las personas que pasan por momentos críticos en su vida. Aparece también el don de castidad, y este don es extraño para algunos. La castidad no es algo que Dios da a todos, es decir, se habla de soltería o continencia. Y es la capacidad dada por Dios a algunos para decidir
voluntariamente, hermanos, permanecer solteros, especialmente con la finalidad de servir al Señor. Dentro del cristianismo, la soltería no es un accidente, no es resultado de cobardías y de miedo a enfrentar las responsabilidades de asumir una familia, sino la visión de una persona con este don es el servicio a Dios. Y esto se da en muchos casos en aquellos que son, en muchos casos, pues misioneros. La gente que se va a otro país y dice, yo no quiero la carga y la responsabilidad de una familia y de estar jalando esposas e hijos en situaciones o a situaciones en que incluso a veces la vida se ponga en riesgo a causa del servicio a Dios y deciden quedarse solos. Yo conozco hermanos misioneros solteros, decidieron quedarse solos porque querían servir a Dios sin sentirse presionados por el cuidado de una familia y actualmente pues siguen solos, ¿verdad? Ya son personas muy adultas a las que Dios cuida porque fueron personas que en su juventud se dedicaron al servicio a Dios en este aspecto de las misiones y hoy son gente adulta sola, feliz, va bajo el cuidado de Dios. Entonces aparece también en este caso el don de castidad o el don de soltería o de continencia. Hay otros dones. No los vamos a ver hoy porque no vamos a llegar al final de este capítulo 12 hoy, sino si Dios nos permite hasta la próxima semana. Así es de que vamos a encontrar otros dones aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios. Si usted ya leyó el capítulo, se da cuenta que hay otros dones mencionados por Pablo aquí, pero los vamos a ver si Dios nos da vida la otra semana. Vamos a ver entonces lo que dicen estos versos 12 a 21 que ya leímos hace un momento. Dice entonces el verso 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Como ya vimos entonces la semana pasada, hermanos, es el Espíritu Santo mismo quien decide cómo y a quién otorga cuál o cuáles dones espirituales debe tener. Y en esta determinación divina, hermanos, no hay ninguna intervención humana. No somos nosotros los que ingerimos en las decisiones de Dios de alguna forma, ni porque oremos y nos deshagamos las rodillas pidiéndole a Dios, Señor, yo mejor cámbiame estos dones, yo que hubiera querido tener tal o cual don y no este que me diste, si es que conocemos el don o dones que tenemos. Eso no va a cambiar las decisiones de Dios. Dios reparte a cada uno, Dios da a cada quien y Él decide qué dones espirituales debemos tener para el servicio a Dios, siendo pues que los dones son habilidades o capacidades espirituales para poder servir en la iglesia. Aprendimos también, hermanos, que todos los miembros del cuerpo poseemos estos dones o habilidades espirituales para ser útiles en la obra de Dios, porque al igual que en el cuerpo, en nuestro cuerpo, que tenemos miembros, y todos los miembros que tiene nuestro cuerpo, cada uno, hermanos, tienen una función específica, y ninguno de nuestros miembros u órganos o tejidos o lo que sea en nuestro cuerpo interfiere en el funcionamiento de otro don. Así funciona también, o así debería funcionar también dentro de la iglesia. En la iglesia también debe haber esta realización de funciones en coordinación unos con otros. Nuestro cuerpo, hermanos, no se ataca a sí mismo. Hay enfermedades autoinmunes, ¿verdad?, que luego hacen confundir a nuestro organismo y se enferma, se ataca a sí mismo, pero es una enfermedad. Dios creó a nuestro cuerpo, hermanos, con una funcionalidad tan perfecta que cuando lo vemos, lo estudiamos, nos sorprende. ¿Cómo Dios pudo ser tan sabio, hermanos, que hiciera nuestro cuerpo como lo hizo y que, habiendo hecho nuestro cuerpo como lo hizo, comparar a la iglesia con un cuerpo humano, para que la iglesia también funcione de esa manera también? Ya Pablo había utilizado el cuerpo humano como una analogía, ya lo había hecho, para referirse a la unidad y la funcionalidad de la iglesia. Lo hizo en el capítulo 10, verso 17 de aquí de Corintios también. Dice ahí Pablo, siendo uno solo el pan, lo vimos cuando vimos la cuestión de la cena del Señor, dice, con ser muchos, hablando de la iglesia, somos un cuerpo. Pues dice entonces, todos participamos de aquel mismo pan. Pablo dice entonces, con ser muchos somos un cuerpo. Y habla acerca de la diversidad de personas que tiene una congregación. Las iglesias somos iglesias a veces pequeñitas, iglesias medianitas, iglesias grandes, y hay iglesias gigantes, ¿verdad? Iglesias de miles de personas. Pero todas, hermanos, somos parte del cuerpo del Señor. Y cada iglesia en cada lugar son una iglesia local, un cuerpo local de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, nosotros todos conformamos un solo cuerpo. Tan importante es este concepto de cuerpo para Pablo, hermanos, que utiliza esta palabra, imagínese usted, 18 veces en este resto del capítulo.
desde el verso 12 que leímos hasta el verso 26, Pablo usa la palabra cuerpo 18 veces. Para Pablo esto es muy importante y lo es, porque la iglesia debe entender y debemos entender nosotros en este tiempo, hermanos, que Dios nos hizo así para que podamos participar y hacerlo gozosos, sabiendo que lo que usted y yo hacemos para que la iglesia funcione y cumpla con el cometido para el que Dios nos ha dejado en este mundo, hermanos, se cumpla, se realice solamente a través del trabajo que usted y yo podamos otorgar al Señor. La iglesia es una unidad, pero también a la vez es una diversidad. Y esto lo constituimos todos, usted y yo, todos los miembros de esta iglesia local, porque aunque somos diferentes unos de otros en muchos sentidos, hermanos, aún en nuestra forma de ser, nuestra personalidad, esa personalidad que Dios sigue respetando desde que lo conocemos, nos dejó ser como somos, transformándonos cada día, por supuesto. También existe una diversidad de funciones por medio de todos y cada uno de nosotros que conformamos la iglesia local. Funciones, hermanos, que se deben realizar coordinadamente, no aisladamente, para así ayudar y contribuir a la edificación, es decir, al sano crecimiento y desarrollo de esta iglesia cristiana de la que usted y yo conformamos parte. Mire, Dios, hermano, Dios no se equivoca al permitir que seamos parte de una iglesia cristiana. A mí me pesa, me duele cuando la gente solo se desaparece de las iglesias. Es triste cuando se desaparecen y no dicen ni siquiera, pues, ahí se ven, ¿no? Porque no debería ser. Nosotros somos una familia espiritual. Y hablando de familias nucleares, nosotros tal vez no nos gustó en su momento la familia en la que nacimos. Yo viví un tiempo insatisfecho por mis padres. Desgraciadamente yo no supe valorar a temprana edad a mis padres. Fue hasta que yo conocí al Señor que yo pude entender la bendición de tener papás como los que me había dado. No fueron profesionistas, apenas pudieron estudiar un poco, pero Dios me hizo darme cuenta del valor inmenso de esas personitas que eran mis papás. Y fue a partir de ese momento que yo le conocí al Señor, que le pude agradecer por ellos y valorarlos y tratar de amarles hasta el último instante de sus vidas. Ya están con el Señor, pero pude tratar de hacer lo mejor que pude con ellos aún a distancia. A veces como familia nos damos cuenta, hermanos, hablando espiritualmente dentro de la iglesia, que esta familia del Señor es muy bonita, es hermosa. Aunque a veces nos enojemos unos con otros, a veces tengamos desacuerdos unos con otros, sigue siendo nuestra familia en la fe. Es una familia bonita, una familia especial en la que Dios nos colocó. No somos perfectos, ¿verdad? Yo soy en la cabeza de la imperfección que representamos como iglesia. Pero Dios nos colocó aquí. Y cuando por alguna razón nos molesta algo, nos disgusta algo, no estamos de acuerdo con algo, deberíamos platicarlo. Y no solo decir, me voy. Ahí se quedan bola diciendo un montón de cosas que muchas veces son injustas. Porque a donde quiera que vaya va a encontrar otro grupo de gente imperfecta, ¿sí? Con defectos, con fallas tal vez diferentes a las que tiene la iglesia que abandonó, pero igual de humanos que esta iglesia. Y deberíamos ser capaces de resolver nuestras diferencias, de resolver las cosas que a veces no nos gustan para poder estar en paz y decir, Señor, yo aquí me quedo. Porque aquí Dios, tú me pusiste y aquí voy a crecer, voy a servir. Voy a tratar de ser útil, Señor, para no sentir que soy como un cero a la izquierda. No, todos debemos ser útiles en la obra de Dios porque a todos Dios nos capacitó, hermanos, para ello. Aquí no hay gente que diga, no, es que Dios me puso como parte de la porra de la iglesia. No, aquí no hay porras, hermanos. Aquí no hay banqueros. Yo soy de la banca, no hay banqueros, no hay suplentes. Todos estamos en el equipo, ¿sí? Y debemos funcionar. Pablo dice al final de este verso 12 que cuando la iglesia funciona como tal, como Dios quiere que funcione, está cumpliendo exactamente como Él quiere que funcione el cuerpo de Cristo, que es en este caso esta iglesia cristiana bautista, fuente de agua viva. Así lo dice en el verso 12, siendo muchos somos un solo cuerpo, dice, así también Cristo, ¿verdad? Entonces sí debe haber una funcionalidad que cumpla con lo que Dios quiere que se lleve a cabo.
Y todos debemos participar en ello, o deberíamos participar en ello. Verso 13 dice Pablo entonces, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber, dice Pablo, de un mismo espíritu. Aquí Pablo no habla específicamente del bautismo en agua, que todos los creyentes que hemos nacido en el Señor deberíamos haber experimentado un día, ¿verdad? Creo que todos hemos sido bautizados en agua. Hay algunos que no han querido. Hay gente que dice, no, yo me voy a bautizar hasta que yo esté derechito con Dios. Hermano, jamás se va a bautizar. Jamás se va a bautizar. Usted nunca va a andar como plomada. Nunca. Eso es lo que deseamos, es lo que queremos, es lo que le pedimos a Dios. Ayúdame, Señor, a honrarte, a agradarte, a hacer tu voluntad. Pero más tardamos en decirlo que en, otra vez, hacer lo que no queremos. Romanos 7, Pablo dice, lo que quiero no hago y lo que no quiero, eso hago, soy terco. Pues lo que está diciendo Pablo es, soy un ser humano, de carne y hueso. Entonces no te vas a bautizar. Si estás pretendiendo ser perfecto para bautizarte, nunca lo vas a hacer. Nos bautizamos gente imperfecta, gente que desea obedecer a Dios, ¿verdad? Por eso nos bautizamos. Entonces, la perfección o el perfeccionamiento viene en el transcurso de la vida cristiana. En el desarrollo de nuestro caminar con el Señor viene esa santificación, esa transformación, que es una experiencia constante. ¿Se acuerda que dice Gálatas 2:20? Es un precioso texto, ¿verdad? Que algunos conocen bastante bien. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La idea es la misma de, hace un rato decíamos eso en el estudio dominical, de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. La idea es, está siendo una persona transformada, lo mismo que Gálatas 2:20, ¿verdad? Entonces, Pablo no está hablando aquí específicamente del bautismo, aunque todos debemos obedecer a Dios, identificándonos con Cristo en el bautismo, porque el bautismo, hermanos, simboliza muerte y resurrección. ¿Recuerda usted que ya se bautizó? ¿Se le enseñó eso? Tal vez ya pasaron muchas lunas, ¿verdad?, desde que se bautizó, pero lo debe recordar. Muerte, porque usted cuando es sumergido en el agua, está representando usted, simbolizando que murió a una vida vieja. Y cuando usted es sacado del agua, está simbolizando que usted ha resucitado en Cristo Jesús. Y que ahora, de acuerdo al texto bíblico, Romanos 6:4, nos dice que ahora andamos en una vida nueva. Esa vida nueva es esta que ahora usted y yo dejamos mostrar ante un mundo que no conoce a Dios. Eso que usted es hoy es lo que Cristo está haciéndose reflejar de sí mismo a un mundo, porque la vida que usted vive no es su vida, es la vida de Cristo en usted, es Cristo en usted ante el mundo. Entonces Pablo dice en Romanos 6:4, para que andemos en vida nueva. Para eso hemos venido al Señor. Lo que Pablo está diciendo específicamente en este verso número 13 es que cuando dice sumergidos, es a través del Espíritu Santo, en la comunidad de la iglesia espiritual, la iglesia local. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos adentró a una familia espiritual, nos puso en una familia espiritual, que es esta iglesia bautista, en este caso, esta iglesia bautista Fuente de Agua Viva, aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Somos parte de esta familia espiritual. Él nos metió, nos introdujo aquí, nos colocó en esta comunidad espiritual que es su iglesia, nos trajo para ser parte de esta congregación local. Y esto, hermanos, ha sido por pura gracia bendita de Dios. ¿Merecíamos esto? No. Desde el momento en que me doy cuenta que el Señor me salvó, y cuando me doy cuenta que la salvación que Dios obró en mí no es algo que yo me merecía, no es algo que yo me hubiera ganado, porque era imposible que yo lo ganara o lo mereciera, es algo que Dios me dio por su bendita misericordia. Yo debo ser agradecido con Dios, como dije hace un momento. Cuando hablé de dar para la contribución del sostenimiento de la obra de Dios, no lo damos porque sabemos que Dios nos ha bendecido con algo, hermanos, que jamás hubiéramos alcanzado por nosotros mismos. El pecado nos tenía sumergidos en la condenación eterna. Estábamos camino derechito y sin que nadie nos detuviera, hermanos, al infierno. Pero Dios en su bendita misericordia nos atrajo a sí mismo por su gran amor. Y un día oímos el mensaje de salvación y lo creímos. Y dejamos que Cristo llegara a nuestro corazón y nos dimos cuenta de que no hay otra vida más hermosa que la que Él nos ha dado. Y pudimos muchos decir, ¿cómo no lo hice antes? ¿Verdad?
¿Cómo no lo conocía antes? ¿Cómo fui tan necio de cerrar mi corazón porque mi vida hubiera sido otra? Pero nunca fue tarde. El día que oímos la voz de Dios y quisimos obedecerlo, ese día fue el día más hermoso de todos, porque llegamos al conocimiento de la verdad más grande: Cristo, nuestro Señor, me amó y murió en la cruz para darme vida y vida abundante. Entonces, hermanos, Pablo dice acá que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, es decir, sumergidos, introducidos a la iglesia local, para ser parte de la iglesia del Señor, del cuerpo del Señor. Y en esto, hermanos, no hay diferencia de personas. Pablo dice aquí, sean estos judíos o griegos, esclavos o libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, todos llegamos a ser objeto de la morada del Espíritu de Dios. Hoy usted tiene al Espíritu de Cristo morando en usted. ¿Qué le parece? No se va y viene. No hay que decirle: Espíritu de Dios, ven otra vez. No, Él no se fue, Él no se va, Él no nos abandona, no nos deja. No tengo que rogarle al Espíritu Santo que venga mañana porque me dejó solo. No, Él viene y ha hecho morada de mí, en mí. Soy templo del Espíritu de Dios hoy. Él debe estar gobernando y sentado en el trono de mi corazón. ¿Se acuerdan, hermanos, que dice la palma de la mano, los que están estudiando conmigo en la primera fase? Cristo, ¿dónde está? Viviendo en mí. ¿Y qué está haciendo? Controlándolo todo. Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Es el Espíritu de Dios morando en mí. Ese Espíritu de Dios ha venido a hacer morada de Dios en mí y me ha venido no solo a hacer de mí un templo para que Él habite. Imagínense qué honor, hermano, para nosotros debería ser sentirnos templo de Dios. Que yo, pecador, sea templo de Dios. ¿No le parece a usted extraordinario? A mí me parece algo fantástico, extraordinario, y no me la creo todavía, pero es la verdad. Por eso Pablo dice en Efesios 1, 13 y 14 estas palabras: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y dice Pablo entonces, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, obviamente adquirida por Cristo para nosotros, para alabanza de su gloria. Hermanos, usted y yo tenemos vida y vida abundante, y esa vida abundante está garantizada por la promesa de Dios hecha a nosotros a través de la garantía que representa el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Arras implica garantía, ¿sí? Y es lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 1, 13 y 14. Es las arras de la herencia de la posesión adquirida hasta ese día en que el Señor regrese, cuando entonces recibiremos en la totalidad de todo lo que Él nos ha dado para irnos con Él y entonces morar eternamente con nuestro Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que hemos recibido del Señor. El Espíritu Santo que habitó en todos los creyentes en el pasado, en todos esos grandes hombres y mujeres, hermanos, que podemos encontrar en la Escritura, es el mismo Espíritu de Dios que habita en usted y en mí. No es otro, es el mismo Espíritu bendito de Dios. Verso 14, dice Pablo entonces: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, dice, sino muchos. Pablo insiste en el hecho de que aunque el cuerpo es uno, los que lo conformamos somos muchos miembros. Muchos. Existe una unidad que en este caso es este núcleo local. Este grupo reunido aquí en Cobreloa número 2, en la calle Cobreloa número 2, en la colonia Arboledas del Sur, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Este núcleo local, esta iglesia local, es un solo grupo, un cuerpo. Y este cuerpo, hermanos, está conformado de muchos miembros. Pablo enfatiza aquí que esta constitución corporal es a base de miembros. Y para que nosotros seamos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que haber muerto a la vida vieja y resucitado a la vida nueva en Jesucristo, y haber obedecido en el bautismo por agua los que conformamos la obra de Dios. ¿Sí? ¿Es usted salvo? Bueno, quizá alguno diga: bueno, pastor, no sé, pero estoy aquí. Bueno, yo espero que nadie diga así, ¿verdad? Que nadie diga: bueno, no sé, pero aquí estoy.
Yo quisiera que todos, o quiero que todos hubiéramos dicho, amén. ¿Somos salvos? Amén. Debe haber convicción en nuestro corazón. Porque una persona puede estar aquí en cuerpo, pero no pertenecer a esto. Recuerda lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, dice, salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Si usted dijo que sí es salvo, entonces, ¿qué parte del cuerpo es usted? Ya lo sabe, porque todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos estar activos, sirviendo, funcionando correcta y apropiadamente, hermanos, en el lugar y en la función que Dios destinó, en la que Dios nos colocó para hacerlo. Los miembros del cuerpo que no sirven, que están inmóviles, inertes, que no están activos, hermanos, que no están trabajando, se atrofian. Se atrofian. Y todos debemos buscar ser útiles, buscar trabajar y servir en algo en la obra de Dios. El cristianismo que Dios planeó es un cristianismo vivo, activo, servicial, trabajador, que produzca el fruto digno de su Señor, o para el Señor. Efesios capítulo 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios planeó un cristianismo trabajador. Y por eso es que no hay gente que diga, es que Dios me puso en la banca, hermano, yo estoy esperando que alguien se muera para yo. No espere eso. No hay gente que esté esperando a ver a qué hora. No. Fíjese, a mí me gusta mucho el fútbol. Antes lo practiqué mucho. Y algunas veces estuve en la banca, ¿verdad? Y aunque era parte de la banca, o estaba en la banca siendo parte del equipo, nos decía el entrenador, a ver, corran allá un ratito, vayan a correr por ahí, y nos decía a calentar. Y de repente decía, a ver, salcaba uno y, a ver tú, vas para adentro. Pero aquel estaba habilitado para poder entrar y correr, jugar, aportar para el equipo. Pero aquí, hermano, la diferencia es que no hay nadie en la banca, ¿verdad? Nadie debería estar sentado diciendo, yo estoy esperando a ver a qué hora me meten. No esperes invitación a hacer algo. No esperes que se te ruegue a hacer algo. Hay gente que espera que se le ruegue, que se le invite muy apropiadamente, porque no hace nada. No, todos estamos o debemos estar dispuestos a trabajar, todos. Y cuando asumimos esa posición de servicio a Dios, debe asumirse de manera gozosa, porque la Biblia nos enseña que debemos estar conscientes de que nuestro servicio es al Señor. Versos 15 a 18, dice Pablo, entonces, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso, dice, no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, dice Pablo, entonces, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Una verdad que debe quedarnos claro, hermanos, siempre, hermanos, a todos, es que todos somos miembros importantes. Todos. No hay un solo miembro que sea menos importante que otro y que otro sea más valioso que otro, no. Cada miembro tiene su función específica, y aunque algunas funciones en el cuerpo son vitales, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, el hecho es que las funciones que otros miembros desarrollan, aunque no sean vitales, hermanos, si esas partes de nuestro cuerpo que desarrollan funciones que no son vitales, porque no son el corazón, porque no son el hígado, porque no son los pulmones, aunque no son vitales, se dejan de desarrollar, afectan al cuerpo. Todas son importantes. Así es que dentro del cuerpo del Señor, que es la iglesia, sucede lo mismo. Esta funcionalidad en el cuerpo tira al suelo el individualismo. Esta funcionalidad del cuerpo, como Dios lo planeó, hermanos, tira al suelo la idea aquella de algunos de yo solo y nadie que se meta conmigo. No, eso no funciona en la iglesia. Aquí nadie puede vivir la vida cristiana solitariamente, o nadie debería, hermanos, porque no hay cristianos solitarios. Eso es una idea ajena al propósito de Dios y a la palabra de Dios. Allá afuera la gente puede aislarse, y hay gente aislada, gente que dice, no, yo no me meto con nadie. A nadie le habla, a nadie saluda, con nadie platica, viven solitarios. Ha sido su determinación vivir así porque no quiere que lo molesten, que le afecten, que le fastidien, nada. Entonces viven solitarios. En la iglesia, hermanos, no sucede eso.
La iglesia no funciona así. Aquí debe haber una unidad de integración, ¿sí? Debe ser un núcleo de gente que se une, que se ama, se cuida, se protege, se procura, se exhorta, se anima, etc. Eso es la iglesia del Señor. Como ya le he dicho repetidas veces, aquí no hay espectadores. Aquí no hay gente que solo puede observar y decir, no, yo estoy tranquilo aquí porque aquí nadie me molesta y a nadie molesto. No, hermano, nos colocamos en esas posiciones, pero no es que Dios deje que alguno o pida que alguno esté observando nada más y diga, aquí observo, aquí a nadie molesta ni me molestan. No, eso no es algo que Dios planee para la iglesia, no es parte del plan de Dios para su iglesia. No debe haber descontento con respecto a la función dada por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, hermanos. Si usted es mano, pues funcione como tal, haga lo que la mano hace. Si usted es un pie en el cuerpo del Señor, pues haga lo que el pie debe hacer. Si es un glóbulo rojo, haga lo que ese glóbulo rojo debe hacer en el cuerpo. No debe haber descontento, fastidio, enojo, hartazgo o cualquier otra inconformidad en ninguno porque me hubiera gustado ser algo y no lo soy. No. Por ejemplo, como le he dicho tantas veces, hermano, yo no pedí ser pastor. En mis oraciones nunca le dije, Señor, me gustaría ser un pastor. Nunca le pedí eso a Dios. Es más, quiero decirle, hermano, que nunca pasó por mi mente esto, nunca. De hecho, mi familia viene del catolicismo. Y antes de mis padres no hubo nadie cristiano en la familia, ni del lado de mi papá, ni del lado de mi mamá, puros católicos. Mi madre fue la primera cristiana, luego nos llevó a nosotros y el último fue mi papá. Así es que ni para pensar que eso pudiera ser una sucesión pastoral, ¿no? Dios lo quiso así. Un día me involucró en las cosas de la iglesia y me fue llevando de modo que un día Dios quiso que yo sirviera dentro del cuerpo como tal. Yo me veía de otra forma. Yo me veía viviendo de otra manera. Me veía en otro país. Pero jamás pensé hacer algo así. Al menos en mi caso, hermanos, yo no lo decidí. Lo decidió Dios. Y muchas veces le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si hay tantos otros mejores. Tal vez con mejores capacidades. Tal vez con un mejor corazón, una mejor disposición, una mejor actitud sacrificial. ¿Por qué yo? No es que le reniego a Dios y le reclamo, más bien le pregunto a Dios porque yo no veo en mí nada como para haber pensado es que yo merecía ser lo que soy o lo que hago. No. Entonces, hermano, nadie está donde debe estar porque se lo ganó, porque lo merece, sino porque Dios ha sido bueno. Y si usted en el cuerpo de Dios, que es la iglesia, Dios lo colocó como el ojito, como el dedito gordo del pie derecho, usted tiene una función específica. Si usted es parte de la orejita, usted tiene una función específica. Si usted es un cabellito de las pestañas, usted tiene una función específica. Hay gente que se arranca las cejas, ¿verdad? Se las arranca y luego se las pinta. Yo, ¿para qué se las arrancó entonces, verdad? No, si se las anda pintando. Hasta las cejas tienen una función. Nuestras pestañas tienen una función, ¿verdad? Todos los cabellitos que tenemos en nuestro cuerpo tienen una función. Cada poro en nuestro cuerpo tiene una función. Si un poro se tapa, se le hace un grano. Entonces, hermanos, donde Dios nos puso, allí funcionemos. Pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a descubrir en dónde me pusiste, porque parece que ando como ese juego de una caniquita que va ahí, le hacen con algo aquí, sale la caniquita brincando por todos a ver por dónde cae. No somos esa canica en ese juego, hermanos. Somos miembros en el cuerpo de Dios y tenemos una función específica, pero debemos saber cuál es para que entonces podamos ser de utilidad en el cuerpo del Señor. 19 y 20, dice Pablo entonces, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se imagina, hermano, fuéramos un piezote? ¿O que fuésemos una manota? ¿O un ojote? ¿Verdad? Pues ¿dónde estaría el resto del cuerpo? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros,
Pero el cuerpo, dice el verso 20, es uno solo. Uno solo. Pablo trae de nuevo la idea del verso 14, planteada, hermanos, ahora de otra forma. Pero la enseñanza es la misma. La iglesia de Cristo está constituida de muchos miembros. El cuerpo es uno solo, pero constituido de diferentes personas, de diferentes cristianos con diferentes funciones y todos, aunque diferentes, útiles en el cuerpo. No más importantes unos que otros, no. Todos igualmente útiles para beneficio del reino de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 19 y 20. Todos funcionales, o todos deberíamos ser funcionales. Finalmente dice el verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El trabajo en la obra de Dios implica un sentido de interdependencia, interrelación y complementación entre cada uno de nosotros como miembros de esta obra local, hermanos. Nadie puede funcionar solo. Ya lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir. Nadie puede funcionar solo. Por eso Pablo dice, el pie no le puede decir a la mano, yo no tengo necesidad de ti. Ni el ojo puede decirle a la orejita, yo no te necesito. No, hermano. El aislamiento en la obra de Dios no es resultado de la voluntad de Dios. Es una obra carnal. Cuando alguien dice, voy a trabajar, pero les voy a demostrar que yo sí soy bueno para trabajar, es obra carnal. Aquí trabajamos no para demostrar que somos buenos, trabajamos porque Dios nos requiere en el servicio, en su obra, y quiere que lo hagamos de manera adecuada. Pero nadie trabaja aquí para demostrarle a nadie nada, hermanos. Alguien dijo alguna vez, hablando de evangelismo, yo les voy a demostrar lo que es trabajar, le van a enseñar a Clemente Jacks a hacer chiles. Así nos dijo, ¿no? Ay, dije, pues bueno, ¿qué le digo a la hermanita si se cree Clemente Jacks con los chiles, ¿no? Bueno, pues así hay gente en la iglesia, pero no debe hacerse así, no debe uno pensar de esta forma. Dios nos hizo para ser dependientes de Él. O es que el cristianismo aislado de Dios no sirve, hermanos, no funciona, ¿verdad? Y un creyente que se separa de Dios no le va bien. Juan 15:5, separados de mí, dice el Señor, no podéis hacer nada. Entonces, también nos colocó aquí como iglesia y nos hizo entre nosotros interdependientes. No independientes, sino dependientes unos de otros en el servicio que todos brindamos al Señor. Porque al final nuestro servicio, hermanos, no es para nosotros, es para el Señor. Pablo dice en Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, dice Pablo, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Quiero enfatizar algo al final, hermanos, que es muy necesario en la vida de esta iglesia particularmente. No hay cristianos solitarios. El cristianismo no se puede vivir solitariamente. El cuerpo, fuera del cuerpo visible y experimental de Cristo, que es la iglesia local, el cristianismo no se puede vivir aisladamente. Por eso la iglesia virtual no es bíblica. Es totalmente inaceptable. Alguien que dice, no, yo no voy al templo, pero veo el culto en mi casa, eso no es correcto. Está fuera de orden, porque la orden de Dios en Hebreos 10:25 es congregarse. Es congregarse. Cuando usted no puede porque está con fiebre de 99 en su casa, pues ni modo que venga al templo, ¿verdad? Pues vea el culto en su casa, ¿no? Porque hay una razón para no venir. No va a venir aquí enfermo, ¿verdad? Si usted tiene una crisis que no le permite venir al templo, pues ni modo, hermano. Dios lo sabe. Vea el culto en su casa. Pues si usted no tiene una crisis y no está con 99 de fiebre, entonces, hermano, la Biblia dice, congréguese, congréguese. La iglesia virtual no es bíblica y por lo mismo es totalmente inaceptable y fuera de la voluntad de Dios. Vivimos, hermanos, la pandemia al principio, ¿se acuerda? Y un día nos reunimos aquí y dijimos, hermanos, el gobierno dice que debemos cerrar. Y el templo se cerró por 2 años. Y hubo necesidad de estar en casa y de enviar la señal a nuestras casas, bendito Dios por el internet, para que ahí nos viéramos, ¿verdad? Por lo menos a la distancia, y nos oyéramos y cantáramos en nuestras casas.
pero ya pasó, ya pasó. En esta nueva normalidad que ahora vivimos, se nos requiere que vengamos con nuestro cubrebocas, se nos requiere que tengamos cuidado, se requiere de ser responsables con el cuidado que debemos tener unos con otros, porque eso es necesario. Pero ya no debemos estar en casa, ahora debemos regresar al templo y debemos congregarnos. Para muchos es más cómodo quedarse en casa y ahí creer equivocadamente que pueden ser bendecidos y que pueden ser edificados estándose en casa. Porque ahí en la casa, hermanos, para muchos es tan cómodo porque ahí no hay reglas que seguir. Ahí no hay reglas que obedecer. Algún pastor dijo, ahora es el culto en pijama. Así es. Puede estar en pijama, desnudo si quiere, teniendo el culto ahí en su casa. ¿Quién le va a decir que no? No hay reglas que seguir. A quien ofende, a quien lastima, a quien molesta. Personas a las cuales amar a pesar de sus defectos. En la casa no se da eso, ¿verdad? Ay, qué bueno, aquí no veo al hermano pastor que tan gordo que me cae. Lo voy a oír nada más, hasta le pongo ahí, apago la cámara para no, lo voy a oír, pero no lo voy a ver. Eso pasa en casa, pero no aquí. Aquí nos tenemos que ver necesariamente, ¿verdad? Y tolerar y aguantar. Y doy gracias a Dios porque podemos tener el tiempo para estar en la casa de Dios. Aquí en casa no hay reglas que seguir. Más bien hay regalías y comodidades y facilidades que brinda el culto virtual. Pueden elegir a quién quieren oír este domingo, la iglesia que quieren visitar, el tiempo que quieren oír el sermón, porque si ya se pasó de 10 minutos, mejor ya le corto. Entonces, hermano, no es esa la forma, no es esa la manera en que Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Así es que Pablo dice en el verso 21, aquí en el texto que ya leímos, el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Verdad? Lo vamos a ver la otra semana. Todos somos creyentes interdependientes, nos necesitamos, hermanos. Es por eso que venimos a la casa de Dios, porque estamos dispuestos a someternos a todas las cosas que implica venir y congregarnos. El esfuerzo, el sacrificio, algunos vienen de lejos y doy gracias a Dios porque sé que hacen un esfuerzo de venir hasta aquí, pero es la iglesia donde Dios nos colocó y doy gracias a Dios porque no le ponemos peros a esto. Bendito sea Dios, que Dios nos convence de que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Esa es la obra de Dios, esa es la iglesia del Señor y nos gozamos siendo parte de la iglesia en la que Dios nos colocó y damos gracias a Dios porque aquí es donde Dios derrama bendición, como dice el Salmo 133, bendición y vida eterna, ¿verdad? En la comunión que experimentamos, en el gozo de estar juntos, de reunirnos y de juntos presentarle a nuestro Dios esta adoración que creemos y queremos que sea significativa para Él. Porque en la adoración, hermano, se invierten las posiciones. En la adoración no está Dios aquí y usted abajo, no, en la adoración está Dios allá y nosotros aquí, ofreciéndole a Dios lo que hemos traído de nuestro corazón. Así es de que bendito sea Dios por un domingo más que nos podemos congregar. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por este día que nos permites estar aquí en tu casa, porque nos das la oportunidad de poder aprender, Señor, que siendo parte de un cuerpo local, somos, Señor, también miembros, Señor, que tienen una función a la que tú estás esperando, Señor, pues que le demos efectividad, que pueda hacerse, Señor, algo práctico, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque un día nos viste con misericordia y nos llamaste con lazos de amor y tuviste paciencia, Señor, porque en muchos casos, comenzando conmigo, oímos el mensaje del Evangelio y no lo quisimos creer. Más bien, Señor, nos burlamos de ti, hicimos cosas que no debíamos haber hecho y vivimos de tal forma, Señor, que te ofendimos. Pero, Señor, hiciste a un lado todo eso el día que venimos y te dijimos, perdóname, Señor. Nos perdonaste, Padre, y nos hiciste parte de este reino espiritual. Y nos colocaste, Señor, en una iglesia local, que es, en este caso, esta iglesia cristiana aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque aquí es entonces donde tú esperas que te sirvamos.
que seamos útiles y que seamos, Señor, responsables en lo menos, para que un día, Señor, también nos puedas poner en lo más. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén.